Buenas tardes, tengan cada uno de los presentes. Buenas tardes por aquí a todos los que estamos en Perú. Buenas noches, Willy. Un saludo y un abrazo fraterno desde acá. Cerca de un año que nos volvemos a ver, unos meses que nos volvemos a ver. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Y bueno, esta tarde quiero agradecer la presencia de cada uno de los que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom, como también a todos nuestros seguidores que están a través de nuestras redes sociales interesados en este primer webinar internacional dirigido a las familias y a los estudiantes. Esta tarde es un gusto nuevamente presentar a Willy Rodríguez Molina, nuestro asesor educativo principal, quien esta tarde y noche para él tiene a cargo este primer webinar internacional, el reto del retorno a las clases presenciales, estrategias para las familias y estudiantes. Muchos conocemos ya a Willy, o lo volvemos a ver después de algunos meses. Willy es licenciado en Historia del Arte y doctor en Desarrollo, Aprendizaje y Educación. Es profesor de educación secundaria, ha trabajado 13 años en el proyecto de innovación conocido como Aulas Cooperativas Multitarea del Centro de Formación Padre Piquer. Especializado en aprendizaje cooperativo y en planificación participativa, combina desde hace años su labor educativa con la formación y asesoría a equipos docentes y de instituciones sociales en España y Perú. En la actualidad, es el director pedagógico de Limens, plataforma educativa que nace con el objetivo de atender a los alumnos en toda su diversidad en la educación a distancia. Así es que bienvenido nuevamente, Willy. Estamos muy ansiosos por empezar ya nuestro primer webinar internacional. Y también esta tarde quiero dar la bienvenida también y saludar gratamente al Club de Maestros y Maestras del Club Digital Docente 3.0 con la Magíster Rosa Estrada, quienes vienen estrechando lazos fraternos con nuestro grupo educativo Hipólito Unanue para ayudarnos e intercambiar experiencias educativas en tiempos de pandemia. Así es que ahora sí, saludando a cada uno de nuestros participantes de esta tarde, quiero dejarlos con ustedes a Willy. Adelante, Willy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a empezar como siempre ya compartiendo pantalla. Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Acá son las 12 de la noche y estamos ya casi terminando la semana. Yo no sé si estoy hablando muy fuerte o muy flojo, porque con lo tarde que es, no quiero hablar fuerte porque los vecinos me van a decir ¿qué tal las voces que estás pegando a estas horas? He hecho todos los esfuerzos posibles y ya que estamos entrando en casi recién iniciados ya con toda la confianza del mundo, les digo que estoy aquí intentando pelearme con un perro para que no haga ruido y para que no esté pasando y entrando y saliendo. Así que supongo que te vas a portar bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Este ratito me pedían que pudiésemos tener como media hora, un poquito más, pero tampoco mucho más, para poder compartir el reto que se les presenta ahora a ustedes con la vuelta al cole. En España siempre hablamos de la vuelta al cole. El curso escolar aquí en España se inicia en septiembre y termina en junio. En septiembre siempre es la vuelta al cole. Pues esa vuelta al cole después de la pandemia en España ya se hizo en septiembre del 2020. Si en marzo del 2020 comenzó la pandemia y los alumnos tuvieron que encerrarse en las casas, todos nos tuvimos que encerrar en las casas. Después del verano español, que era julio y agosto, en septiembre ya se volvió al colegio. Entonces nosotros sí que tenemos como un año y medio de ventaja
en la experiencia, por decir de alguna manera, de qué es eso de volver a las aulas en esta situación tan rara de pandemia en la que estamos. Entonces me pedían, Willy, ¿qué tal si puedes compartir con las familias? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo se ha vivido en España? ¿Qué dificultades ha habido? ¿Qué cosas se han podido sortear bien? ¿Cuáles han sido fáciles? ¿Cuáles han sido difíciles? De cara a que ustedes puedan tener estrategias como centro educativo, como familia, como alumnos, para poder vivir esto con la mayor normalidad posible. Y fíjense que normalidad no la hay, pero todo lo normal, todo lo natural que se puede hacer. Entonces, en este ratito, la idea es poder compartir 3 puntos, o sea, o centrarme en 3 puntos. Hablar un poco del centro educativo en general, cómo el centro se ha tenido que organizar, qué ha pasado, etcétera. ¿Cómo se ha vivido esto de volver a las aulas con las mascarillas, con la distancia en las aulas? ¿Cómo se ha vivido todo eso? ¿Cómo lo han vivido los alumnos y los profesores? El tener que pensar las actividades de manera diferente, etcétera. Y un punto así pequeñito, pero importante, de cómo queremos o cómo pensamos que hay que cuidar a los alumnos y a las alumnas en este momento. Como pequeña introducción, decir, después de 2 años que han estado ustedes ya con los alumnos estudiando en casa, toca que vuelvan al colegio. Por lo que he escuchado, o por lo que me comentaban los compañeros profesores del colegio, del Hipólito, me decían que por lo visto la disposición legal es que se van a abrir los centros educativos y que se va a animar encarecidamente a las familias para, Karin, si digo algo que no sea correcto, me corriges. Creo que lo que dice la ley, que lo que va a decir el ministerio es: ya pueden volver al colegio, pero aquellas familias que todavía tengan miedo y que quieran seguir manteniendo el tema de que los hijos sigan estudiando desde casa, tendrán permiso para hacerlo. Yo voy a contar cómo ha sido en España y voy a dar mi opinión. Luego ya lo que el centro Hipólito Unanue y lo que las familias decidan, pero yo sí quiero dar mi opinión. Se vuelve al colegio, van a tener que estar varios momentos, como les explicaré después, en los que va a haber un salón de clase que va a tener que estar confinado en clase porque ha habido 3 alumnos que han dado positivo, los otros van a seguir yendo al colegio, unos van a tener libros y cuadernos, los otros van a tener computadoras. Va a ser muy caótico al principio. Al principio va a ser muy caótico y sobre todo, una de las cosas que estábamos conversando antes de que se iniciase la conexión, es que va a haber cantidad de disposiciones diferentes que a lo largo de las semanas y de los meses van a ir cambiando. La semana que viene el ministerio va a decir, no, pues ahora lo que se dice es esto. Dentro de 2 semanas, no, hay un cambio, hay una nueva disposición que dice que... Y va a haber muchos cambios y en muchas ocasiones tengan la seguridad de que va a haber disposiciones muy incoherentes. Van a decir, pero no entiendo por qué están diciendo esto, si no tiene sentido, esto es incoherente. Sí, va a ser incoherente. Nosotros eso lo estuvimos viviendo de manera muy fuerte el primer año. ¿Por qué va a haber muchas incoherencias? Primero, porque estamos en una situación que no conocemos y las personas que toman las decisiones se enfrentan a un virus que no conocen y que cambia cada 2 por 3. Hasta hace unos meses, qué miedo teníamos al virus, ahora ha llegado un nuevo virus, que es el Omicron, que parece, entre comillas, que no hace nada, que es simplemente una gripe y que nos podemos relajar, pero los expertos dicen, no, no nos relajemos, pero los políticos al mismo tiempo dicen, no, pero o nos relajamos o morimos, porque la economía tiene... Entonces va a haber una mezcla, una tensión entre lo que digan los expertos y lo que digan los políticos que no tienen ni idea del virus, que al final se van a traducir en unas disposiciones que muchas veces van a ser incoherentes. ¿Qué va a pasar? Que el centro educativo, a ver si esto me deja, a ver si me deja pasar. ¡Ah! ¿No me deja pasar? Ah, sí, le tengo que dar al mouse. Que el centro educativo va a tener que hacer caso a las disposiciones oficiales.
y a ustedes les van a mandar información y ustedes van a decir, pero esto es caótico, y el centro tendrá que decir, efectivamente, estamos de acuerdo con ustedes, pero nosotros tenemos que seguir la regla. Tenemos que pactar con estas reglas que nos están dando y tener mucha paciencia a ver cómo vamos jugando con estas disposiciones y con la realidad que va a ir cambiando semana tras semana. Y así el centro educativo se va a enfrentar a una nueva realidad. Lo primero que yo les quiero decir es que ante esta propuesta del ministerio de que aquellas familias que consideren oportuno que los hijos, que las hijas sigan en casa y no vayan al colegio porque tienen miedo, mi mensaje de hoy va a ser claro y rotundo, que vuelvan al colegio. Sus hijas, sus hijos llevan ya 2 años sin socializar con sus compañeros, necesitan volver al colegio. Y en la medida de lo posible hay que hacer para que vayan. Teniendo claro, y esto ya voy a hablar de la experiencia nuestra española de 1 año y medio, que el centro educativo es un lugar seguro, que se ha comprobado que el centro educativo, el colegio, no es lugar de infección. No es lugar de contagio. Nuestros alumnos, nuestras alumnas no se contagiaban en el colegio. ¿Que teníamos muchos alumnos contagiados? Sí, pero se comprobaba y se demostraba que el contagio había tenido lugar fuera del centro, no en el centro. Ha habido casos muy contados en toda España donde el contagio había tenido lugar en el centro, siempre era fuera. El centro se va a convertir o va a volver a ser un lugar de enseñanza y de aprendizaje, y esta vez vamos a tener que hacer lo posible para que se convierta también en un centro de acompañamiento y de cuidado a los alumnos, porque muchos están viviendo situaciones con esto del COVID tal vez más complicadas de lo habitual. Pero, insisto, el centro es un lugar seguro. Primero, porque se sigue un protocolo estricto. No sé cuál va a ser, si existe ya un protocolo definido en el Perú o no, pero en España el Ministerio sacó unas disposiciones, el Ministerio de Educación, con un protocolo absolutamente estricto. Tengo aquí en la pantalla, voy a ir diciendo algunas de las cosas que nosotros teníamos, yo no sé si ustedes las tendrán o no, pero por si les suenan y si estas estrategias no se las han dicho que las puedan tener en cuenta, por supuesto, las medidas de higiene clarísimas. Teníamos alcohol en todas las clases, en todos los salones de clase, encima de la mesa del profesor y de la profesora, había un bote de alcohol donde los alumnos al llegar se tenían que limpiar. Por supuesto, nadie se quitaba nunca jamás la mascarilla, las ventanas siempre abiertas. No, no saben ustedes en Madrid, en pleno mes de enero, que estamos ahora, el frío tan insoportable que puede hacer a las 8 de la mañana. Los alumnos, las alumnas no estaban acostumbrados a tanto frío con las ventanas abiertas. Les permitíamos que fuesen con las frazadas, con los guantes, con los abrigos, todo el rato abrigados, porque había que estar estudiando con las ventanas abiertas. No se les permitía tocar absolutamente nada. Cada 10 minutos no, pero cada vez que había cambio de clase había que estar desinfectando las mesas. Si un alumno no se cambiaba de carpeta o de mesa en todo el día, no pasa nada, pero había algún momento en el que había que hacer algún cambio de salón. No, es que yo ahora me voy a la clase optativa de francés, me cambio de clase, a limpiar todas las mesas. Entonces, eso, como les voy a contar después, suponía mucho tiempo de desgaste al principio. Me dicen que ustedes van a tener que mantener una distancia social de 1 metro. En España era de 1,5 metros. Las mesas y la distancia tiene que ser de 1,5 metros. Los alumnos no se pueden acercar a menos de 1,5 metros. Cuando entrábamos en el colegio, todos los miembros del colegio, personal de administrador y servicios, los profesores, las profesoras, los alumnos, todos nos tomaban la temperatura
Y si pasabas el límite de temperatura permitido, directamente no podías entrar en el centro educativo y se te mandaba a casa. Además, pues había pocos termómetros, entonces había que hacer, y de hecho se sigue haciendo. Yo ahora este año no estoy trabajando en centro educativo, pero, pero sí que, pero sí que he visitado centros educativos y siguen haciendo lo mismo. En la entrada, todos los profesores pasando, esperando a que todos los alumnos se les tome la temperatura. Hay veces que encima no funcionan bien. Yo recuerdo el año pasado, como para no estar esperando a que todos los alumnos pasasen, al final se tomó la medida de que los alumnos entraban en el aula y durante la primera hora nos llegaba el termómetro. Yo estaba dando clase de historia, ya, llega el termómetro, fenomenal. Entonces yo tenía que parar la clase, pasar el termómetro en la frente a los 35 alumnos que yo tenía, porque era un salón muy grande, y aquellos que pasaban de 36,2 o de 36,2 no, de 36,7 les tenía que decir que saliesen fuera, tienen que salir del salón. Teníamos que parar la clase porque la clase no podía continuar mucho si tenía a 10 o 15 alumnos a veces que estaban. Claro, ellos venían caminando al colegio, venían sudando, les pasaban el termómetro, pues estaban con más calor fuera de clase a que se enfríen un poquito. A los 5 minutos otra vez tomarles la temperatura. Era muy pesado, pero decidimos que había que tomárselo con paciencia, que tenía que ser así. Era hacer eso o continuar en casa. Dijimos, evidentemente nuestra apuesta es por estar en el colegio. Cada etapa educativa tenía un protocolo diferente. Por ejemplo, la primaria y los 2 primeros años de la secundaria tenían educación presencial. Todos los alumnos, no estaban la mitad en casa, la mitad, no, todos los alumnos de primaria y los 2 primeros años de secundaria siempre en el aula. Y a partir de tercero de media, el sistema educativo español es diferente. Imagínense que aquí tuviésemos como hasta sexto de secundaria, como si tuviésemos hasta sexto de media, porque son 4 años de media y 2 años de bachillerato. Pues tercero de media, cuarto de media y los 2 de bachillerato era semipresencial. Como había que respetar ese 1,5 metros, pues los lunes venía la mitad del salón, el martes venía la otra mitad, el miércoles volvía a venir el grupo 1, el jueves volvía a venir el grupo 2. Eso era bastante loco. Cuando en primaria había 3 alumnos diagnosticados con COVID, toda la clase confinada a casa. En secundaria no, en secundaria el protocolo era diferente. Por eso les digo que van a tener que seguir las disposiciones y el protocolo oficial que les den y seguirlo a rajatabla. ¿Cuál es? Y había una sala COVID. Yo no sé si eso el centro lo tienen pensado o no, o si viene en la ley o no. Nosotros lo teníamos porque venía por ley. Tenía que acondicionarse una sala que se llamaba la sala COVID, donde iban aquellas alumnas y aquellos alumnos o profesores que se encontraban, profe, estoy cansado, a la sala COVID, ya está. Igual que otros años decía, no seas vago, venga, eso es que no has dormido bien, estás cansado, a la sala COVID. No queremos tener ninguna mínima posibilidad de que ese cansancio esté asociado. Yo he pasado el COVID, el Omicron, lo he pasado en el mes de diciembre. Y sabía que lo estaba pasando porque el primer día dije, uy, qué cansado estoy, ¿será que he dormido mal? He dormido, no, me voy a hacer la prueba, efectivamente, pues en el momento en el que haya un alumno, una alumna, profe, estoy cansado, a la sala COVID no lo vamos a discutir, y en la sala COVID que te pasen la temperatura, que tienes síntomas, se llama a tu familia y te vas a tu casa. Y ese protocolo, siguiéndolo de manera tan estricta, logró que en el centro educativo no hubiese contagios, que el centro fuese un lugar seguro. Había que organizar el centro de otra manera, como ya les he dicho. Presencialidad hasta segundo de media, semipresencialidad desde tercero de media. Hubo que reestructurar todos los horarios porque
porque los horarios estaban establecidos de tal manera que siempre los alumnos coincidían siempre todos juntos en el patio. El descanso, el patio, el recreo, no sé cómo dicen ustedes en Perú, era de 11 a 11:30, por ejemplo. Pues como no podíamos asegurar, si estaban todos juntos, que hubiese 1,5 metros de distancia, podía ir solo la mitad de la gente. La otra mitad, entonces hubo que reorganizar los horarios para que siempre estuviese el patio ocupado por la mitad del colegio, mientras la otra mitad estaba, continuando con las clases. Se establecieron grupos burbuja, de tal manera que se aseguró que cada alumno solo iba a socializar con sus 30 compañeros de clase, con nadie más. Cuando salían al patio, el patio estaba delimitado con cintas para que los alumnos solo pudiesen estar en ese espacio acotado. Para los alumnos de primero A solo pueden estar en este terreno. No puede, pero si se aburren, lo siento. Esto o continuar en casa. ¿Qué prefieren? No, aquí. Pues ya está, pues aquí. Los baños no se podían utilizar durante la hora de recreo, para que no fuesen todos los alumnos al mismo tiempo. Claro, porque llega la hora del recreo, todos los alumnos quieren ir al baño, todos juntos. No podemos estar todos juntos. ¿Qué se hacía? El baño se cierra a la hora del recreo. ¿Y cuándo van? Durante las clases. ¿Profe, puedo ir al baño? Sí. Eso que siempre hemos odiado, que un alumno te pregunte ¿puedo ir al baño? No, esperas al país y te aguantas. No, pues ahora no te aguantas. Sí, ve, porque durante el recreo no vas a poder ir porque está cerrado. Y luego, a nivel de organización, muy, muy, muy importante, algo que tuvimos que enfrentar nosotros también, un buen sistema de conexión Wi-Fi. Porque, claro, yo estaba dando clase, como ahora les voy a contar, yo tenía a 15 alumnos en el salón y otros 15 alumnos que me estaban siguiendo desde casa. Pero claro, eran todos los salones del colegio conectados al mismo tiempo. Eso, o le metes un buen petardo de Wi-Fi, dicen ustedes. Yo digo Wi-Fi, en España decimos Wi-Fi, se pueden reír de mí. O le metes un buen sistema de Wi-Fi o cada 2x3 el sistema se cuelga, que es lo que me pasaba a mí. Yo estaba dando clase, otra vez me he quedado sin internet. Entonces, tiene que haber a nivel de organización una apuesta por parte del centro para que haya buena conexión de internet en todos los salones, por si acaso algún alumno, alguna alumna va a tener que estar confinado en casa, que pueda seguir siempre el ritmo de la clase. Les estaba diciendo, iba a haber recursos humanos, o nosotros tuvimos una disposición también por parte del ministerio, como no podíamos tener a todos los alumnos en el mismo salón, como ya no podía haber 30 alumnos en el mismo salón porque no cabían, hubo que acondicionar otros espacios y hubo que contratar a profesores nuevos, profesores que eran contratados por muy pocas horas, los llamábamos los profesores COVID. Yo llegué a hacer una sustitución de un profe que estaba enfermo. ¿Tú eres profe COVID? No, yo vengo a sustituir al profe que está enfermo, porque los profes COVID a lo mejor iban 3, 4, 5 horas a la semana, solo para cubrir 3 o 4 horas que se habían quedado sueltas, porque entonces toda una organización tremendamente compleja que todos los centros educativos supieron sortear de manera muy exitosa y lograr que el centro educativo no fuese un centro de contagio. Por favor, lleven a sus hijas y a sus hijos al colegio, no los dejen en casa. ¿Qué pasaba en las aulas? Y ahora ya sí que les voy a hablar yo ya más de mi experiencia en el aula. Yo estuve además trabajando en 2 centros educativos diferentes. Estuve 1 mes y medio en un centro y 5 meses en otro centro. Y aunque eran centros muy diferentes, al final el protocolo casi era el mismo. A ver. Aquí le tengo que dar. ¿Cuál fue la primera obsesión de los profesores? El primer mes parecía
que no podíamos, yo era profesor al principio era profesor, en el primer centro era profesor de francés y en el segundo centro era profesor de historia, que son mis dos especialidades. Al principio se te iba la hora entera de clase entre que los alumnos llegan, les pasas el termómetro, te aseguras de que la mesa está limpia, de que hay distancia, niño, no te acerques, no te levantes, tú... y con toda esa tensión ya se te ha ido la hora. Hemos trabajado 20 minutitos y ya otra vez porque hay que volver a limpiar, porque hay que asegurar. Entonces decías, tanto tiempo y tanto esfuerzo para solo estar 20 minutos o media hora de clase. Sí, según iban pasando las semanas, todo eso lo hacíamos con más agilidad, pero al principio nuestra obsesión era, parece que me voy a tener que convertir en el policía de la distancia, la limpieza, la temperatura. Sí, al principio va a ser así y lo tienen que asumir. Tienen que asumir que todas las actividades que se hacían tal vez en el aula, pues esta es una foto que hacía yo de una actividad de cohesión de equipo con alumnos míos, de vamos a hacer ya no se puede hacer porque no se pueden juntar, etcétera. Va a haber que respetar toda la distancia, pero mi reflexión es, sí, es verdad que el centro educativo tiene que prohibir todo lo que sea ahora cercanía, contacto, etcétera, porque es nuestra manera de asegurar que no va a haber contagios. Pero esas prohibiciones, en el momento en el que los alumnos salen por la puerta, desaparecen. Yo no sé por qué. En el colegio no pueden tocar el folio de sus compañeros, no pueden pasar el lapicero, pero llegan al supermercado y en el supermercado tocan absolutamente todo, agarran un brick de leche, dicen, uy, sí, no, este no lo quiero, y lo vuelven a dejar, la caja de galletas, no, esta no han tocado absolutamente todo. Y por supuesto, tiene que haber 1,5 metros de distancia, pero en el transporte público para ir hasta el colegio, ríete tú de ese metro de distancia. No se respeta. Yo ahora voy en el metro y yo tengo a menos de 1 metro a la gente. No se está respetando ese metro, pero en el centro educativo hay que respetarlo. Claro, ¿qué nos pasaba a nosotros? Y yo no sé cómo es no recuerdo las aulas del Hipólito Unanue porque las visité, pero hace más de 12, en el 2009 las visité. En un aula, en un salón que tradicionalmente cabían 30 alumnos a lo mejor, si nosotros teníamos que respetar ese 1,5 metros de distancia entre un alumno y otro, ya solo nos cabían 18 alumnos. Entonces, pues ahí es donde venían las complicaciones. Por ejemplo, esta es una imagen, un ejemplo de una actividad en la que estoy participando yo con otros alumnos en un centro educativo donde estábamos haciendo una propuesta para seguir apostando por el tema del aprendizaje cooperativo, que los alumnos y las alumnas pudiesen seguir trabajando en equipo. Si se dan cuenta, la disposición oficial era que había que ir con mascarilla, pero en este centro educativo, en el norte de España, decidieron que como querían seguir trabajando en equipo, iban a incorporar además las pantallas transparentes para que cuando los alumnos estuviesen en equipo se tenían que bajar y cuando fuesen a hablar con sus compañeros se tenían que bajar la pantalla. En ese momento yo recuerdo que la profesora de ese centro decía, no se les puede repartir ningún papel, no pueden tocar el papel de ningún compañero. Yo decía, pero que se laven un poquito con alcohol y que se pasen la hoja y que no se puede. Luego se vio que poco a poco se fue viendo y comprobando que cuando se pasaban, que cuando tocaban una hoja de un compañero no estaba habiendo contagio, entonces hubo un poquito más de relax. Pero bueno, esa experiencia de que en un colegio deciden trabajar en equipo, pero luego desde el ministerio dicen no se pueden poner en equipo, prohibido, y entonces el colegio tuvo que acatar y decir, bueno, pues no se pueden poner en equipo, venga, todos enfrente, pero por lo menos que intenten trabajar por parejas. Hay que intentar lo que yo les decía, pactar entre lo que está diciendo el ministerio, que hay que cumplirlo, y ver en qué medida podemos avanzar para no estar completamente estancados.
El problema con el que yo me encontraba todos los días. Claro, yo tenía a la mitad de los alumnos trabajando en casa. Yo tenía 15 alumnos en el salón y 15 en casa. Entonces yo tenía que conectarme. Llegaba, empezaba, a ver, con Google Classroom. Tal, nos conectamos. Hola, buenos días, voy a pasar lista. Normalmente cuando los tienes en clase, pum, 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 están todos. ¿Quién ha faltado? Ha faltado Pedro. Ya está, aquí no, aquí era. Venga, Miguel, ¿estás? Venga, vamos a esperar a ver si se conecta Noelia. Venga, Noelia, buenos días. Se te iban 10 minutos en pasar lista. Por supuesto, los alumnos con las pantallas apagadas. Yo sabía que el 90% de los alumnos que tenían las pantallas apagadas estaban tumbados en la cama porque sus papás habían salido a lo mejor a trabajar y ellos estaban solos en casa. ¿Cómo puedo asegurar yo que esos alumnos durante esa hora de clase están aprovechando, como yo digo que es mi obsesión, que están pensando y que están participando? Y ahí los profesores tenemos que buscar la manera, como compartiré yo con los profes dentro de unas semanas que vamos a tener más sesiones, cómo pensar estrategias para que en esas horas los alumnos que están en casa, que va a haber muchas veces, van a tener alumnos en casa, están participando. ¿Qué estrategias se pueden hacer? Yo, por ejemplo, empecé a diseñar pequeños tests, pequeños cuestionarios de 2 o 3 preguntas con lo que sabía que íbamos a trabajar en clase. Si en esta clase vamos a hablar del rey Felipe III y vamos a hablar de la batalla de pues yo pensaba 3 o 4 preguntas tipo test muy rápidas y al final de la clase se las lanzaba por Classroom y me las tenían que responder en ese momento para demostrarme que habían estado atentos. Bueno, pues hay que ir buscando formas. Eso es lo que teníamos que hacer, lo que yo hacía con los alumnos, pero al mismo tiempo teníamos que buscar la complicidad con las familias. Y aquí, como hay familias que están escuchando, yo les lanzo la cuerda. Necesitamos que sean cómplices de las estrategias que establezca el centro educativo para asegurar que sus hijas, que sus hijos cuando están en casa, están trabajando. Es verdad que no les va a resultar nuevo porque ya llevan 2 años así, pero ahora se suma una dificultad y es que, bueno, pues que cada vez que ahora es, hoy sí voy a clase, no, hoy no voy a clase, va a haber como cierto caos. Ustedes se habían acostumbrado tal vez ya a una rutina de los 5 días en casa, no, ahora no, ahora parece que sí, no, ahora parece que no, ahora han confinado a mi clase, no, ahora no la han confinado, ahora el que está confinado es el profesor. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque el profesor está confinado. ¿Qué hacemos? ¿Mi hijo se queda en casa? No, que vayan a clase y en clase les proyectan. Todo eso va a ser muy caótico, pues tienen que tomarlo con paciencia. Lo que decía, pues tendrán que empezar a ver cómo cambian ciertas actividades que hacían en clase. Si yo antes hacía una actividad, muévete por la clase, encuentra a un compañero, choca a los 5, pregúntale si es la persona, pídele que firme, vuelve a chocar, ve a buscar a otro compañero, yo eso ya no lo puedo hacer porque no se pueden acercar, porque no se pueden tocar. Bueno, pues tendré que buscar la forma, tendré que echar la imaginación. A lo mejor esta actividad la puedo hacer en el patio. En vez de que choquen los 5, les puedo decir que se saluden desde lejos con un gesto divertido, lo que sea. Puedo cambiar la actividad para asegurar. La idea es, vamos a aprender formas nuevas. Lo que antes hacíamos en el aula, en el salón de clase, que ahora ya parece que no podemos hacer, hay muchas cosas que parece que no podemos hacer. Se trata de que busquemos la forma y la solución entre todos. No puedo decir, esto ya no se puede hacer porque hay COVID. No, no. Esto no se puede hacer así. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a echarle creatividad. Y para terminar, porque dije que iba a ser media hora, el tema de pensar en los alumnos. Toda la obsesión que hay con la vuelta al colegio tiene que ver con pensar en los alumnos, con la necesidad de que socialicen. Tengo aquí una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 puntos que quiero decir con respecto a los alumnos. La primera es insistir, por favor,
que vuelvan al colegio, no les dejen en casa, necesitan socializar. Mi experiencia del año pasado es que ellos saben tomárselo en serio. Al principio ven que hay algo que es muy distinto, pero si los profesores, las profesoras, padres, madres y desde el centro somos muy estrictos y les dejamos claro que nos estamos jugando mucho, chicos, chicas, es que nos estamos jugando el volver a casa, el volvernos a casa. De verdad, mi experiencia es que saben tomárselo en serio y que si somos exigentes lo hacen bien. En secundaria, yo era profesor de secundaria, yo veía que los alumnos de 13, 14, 15 años, 16, terminaban muy hartos. Ay, profe, es que esto es muy cansado, pero lo asumían. Reconozco que en primaria, como yo no daba clase en primaria, no sé hasta qué punto los alumnos eran, o sea, asumieron tanto cambio. Creo que bien, pero no puedo dar datos concretos. Eh, sí, perdón. El tema, y es muy importante, el tema del acompañamiento. Yo cuando empecé a hacer la sustitución, los alumnos ya habían estado un primer mes en el centro educativo. Entonces, yo no estuve ese primer mes de vuelta al colegio. Entonces, no sé cómo fue, eh, pero sí sé que hubo que dedicar mucho tiempo. Primero, como he dicho, a ser estrictos y a poner unas normas que hay que cumplir y a dedicar mucho tiempo, pero también mucho tiempo a, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo esto? ¿Qué les está resultando fácil? ¿Qué les está resultando difícil? ¿Cómo podemos pensar? Creo que generar espacios de acompañamiento a los alumnos y a las alumnas es absolutamente fundamental. Es verdad que ese acompañamiento, en general, después de ese primer mes, lo realizaban en general los tutores, las tutoras. Yo no lo hacía porque yo no era tutor de ningún salón de clase, pero sí recuerdo, estoy por poner nombres, la tutora Victoria de tercero A estaba el día entero con los alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está costando? ¿En qué te podemos ayudar? Hablando con las familias, etcétera. Ese acompañamiento es absolutamente fundamental. Y para terminar, que la comunicación con las familias sea lo más fluida posible y que las familias se fíen al 100% de las medidas que se vayan tomando desde el centro educativo. Y con esto yo ya les doy las gracias, con esto termino y dejo pie a que puedan plantear algunas preguntas. Voy a dejar de presentar y que puedan plantear ustedes algunas preguntas. A ver cómo hago, cómo se hace para dejar de presentar aquí. Por si en 10 minutitos hay alguien, yo no he podido mirar el chat, no sé si han planteado preguntas o no, pero si hay alguien que quiera preguntar y poder responder. Yo les he compartido lo que hemos vivido aquí durante un año y medio que les pueda, por si hay algo que les pueda servir. Yo creo que hay cosas que les pueden servir para vivir las cosas con la naturalidad, la mayor naturalidad posible, pero también sin perderle el miedo al virus, que no se le puede perder el miedo. No sé, les dejo. Karin, no sé si tú... Gracias, Willy. Definitivamente muy interesante todo lo que tú nos vienes transmitiendo en base a la experiencia que has tenido desde agosto, septiembre del año pasado con este retorno ya a la Septiembre del 2020. con ese retorno ya a la presencialidad. Nosotros aquí en Perú, pues recién ya bajo la última actualización de una de las últimas resoluciones que, como tú dices, iban a haber más probablemente, lo que nos espera, ¿verdad? Pero, Ánimo y paciencia. Rían, tómenselo con humor, eso es fundamental. sí, siempre mirándolo con optimismo y sobre todo con esta consigna, como bien tú la has mencionado, ¿no? Lo importante que es que nuestros niños ya retornen. No podemos perderle el miedo a todo esto que nos ha sucedido a lo largo de estos 2 años tan feos y bueno, parte de este año también que venimos viviéndolo, pero ya es necesario que los niños retornen, ¿no? Yo estoy segura que nuestros padres de familia también puede ser que tengan como papás esas dudas, pero qué mejor que ante la experiencia que va contándonos Willy,
Sabemos que el contagio no solo podemos fijarlo como que solamente se da en la escuela, ¿no? Ya hemos visto esos ejemplos, ¿no? Y qué contradictorio, ¿no? Mientras que limitamos y hay muchas restricciones para la escuela, pues nos vamos a otros lugares donde todo es diferente, ¿no? Por aquí alguna de las mamitas en el chat, más que una pregunta, hacía creo un comentario que también lo venimos escuchando, ¿no? Como para otros lugares sí exigen a todos una vacunación, tanto a los padres de familia como a los estudiantes, como a los niños. Sin embargo, bueno, como sabemos, no podemos evitar y limitar el estudio a nuestros niños y quitarles esta responsabilidad y esta obligación de la enseñanza, ¿no? Es así que no está todavía, y no creo que tampoco suceda, de que tengamos que obligar, ¿no?, a los estudiantes y padres de familia, pues, que sean vacunados solamente para que ellos sean los que estudien, ¿no? No sé si algún padre de familia o invitados quieren hacer alguna consulta para poder aprovechar la experiencia que nos está comentando Willy. Mientras piensan, si alguien quiere escribir en el chat alguna pregunta, vuelvo a reflexionar sobre esto. Parece que el centro educativo tiene que ser el lugar de todas las prohibiciones y que fuera se puede hacer de todo. Entonces, mi reflexión es, mi reflexión es que está aquí ya mi amigo que no me deja. Está aquí ya mi amigo que no me deja. La reflexión es que yo creo que no debemos prohibir, sino que debemos enseñar. Si el centro educativo es el lugar en el que los alumnos aprenden cómo se vive fuera, voy a enseñarte. Si quiero que tú en el supermercado no lo toques todo, porque no se debe, porque ahora estamos con... Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Pues vamos a compartir un libro, fenomenal. ¿Te has lavado las manos? Sí, ahora lo puedes compartir. O sea, vamos a intentar ser lógicos y enseñar cómo hay que hacer las cosas para que cuando salgan de los muros del centro sepan vivir. Pero yo creo que estas clases solo deberían permitir... sí, es justo lo que estabas diciendo. Willy, por interno tenemos algunas preguntas, ¿no? Hay papitos que Sí. están a través también del Facebook, por donde se viene transmitiendo también este primer webinar. Hay algunas consultas, ¿no? Como por ejemplo, en la parte cognitiva, ¿por qué es importante, Willy, que nuestros niños retornen a esta presencialidad? Hemos hablado de las emociones, porque es como si, voy a poner un ejemplo muy tonto. Si tu hijo se pone enfermo, ¿qué prefieres? ¿Curarlo en casa o que lo curen en el hospital? Curarlo en el hospital, porque es donde están los especialistas que saben, ¿no? No tengo nada más que decir. ¿Dónde están los que saben? Claro, es que hay un equipo docente que está preparado para eso. Entonces, y de hecho es una de las cosas que vamos a trabajar en las próximas sesiones. Vamos a tener 4 sesiones con los profesores del cole para poder ver cómo reforzar con la vuelta al cole. Es verdad que los profes se van a encontrar probablemente... a ver, no estamos hablando de la Puna y de una comunidad campesina donde los alumnos han tenido que estar siguiendo sus clases con la radio, pero es muy posible que se encuentren con que ha habido alumnos que han tenido muchas más oportunidades que otros porque han tenido un hogar mucho más... que ha facilitado mucho más el acceso al aprendizaje. Y voy a poner un ejemplo muy bestia que no va a ser así, pero probablemente te encuentres en un mismo salón, voy a poner un ejemplo que no es, alumnos que no saben sumar y otros que saben dividir y hacer de trigonometría, porque han perdido 2 años. Y entonces... es absolutamente fundamental que puedan volver al colegio, porque además en el colegio se va a poder hacer un diagnóstico de la propuesta que vamos a hacer con los profesores es cómo hacer un diagnóstico de las competencias clave, de en qué nivel está cada alumno en lo importante, en lo que es muy importante para poder ver qué necesidad de nivelación tienen.
y si no vuelven al centro educativo, eso no va a ser posible, es muy difícil. Entonces, en lo cognitivo es absolutamente fundamental, yo creo, el que recuperen ese espacio de enseñanza y de aprendizaje que es la escuela. Qué importante, Willy, todo lo que tú nos comentas, pero también tengo otra pregunta. Hemos hablado, ¿no? Porque es importante en la parte cognitiva, en la parte emocional, pero por favor, dinos, ¿por qué es importante en el lado social? O sea, ¿dónde queda la socialización en este retorno? Cuéntame, por favor. Cuando en el año, creo que fue en el año 94, la UNESCO, que es el ámbito de la ONU, de Naciones Unidas, dedicado a la educación, le encargó a un gran experto, a Jacques Delors, que hiciese como un escrito sobre la importancia de la educación, recogiendo pues toda una tradición educativa, tal. Y él decía que la escuela es el lugar en el que aprendemos conocimientos, aprendemos procedimientos, yo aprendo a conocer qué es un planeta, aprendo a hacer, aprendo a manipular, a construir, aprendo a ser y aprendo a convivir, que es que la escuela no solo es el lugar en el que aprendemos, es que yo quiero que mi hijo vaya al Hipólito Unanue porque hacen el bachillerato internacional y entonces va a ser el mejor abogado. Parece que va a conocer mucho de leyes y va a hacer cosas muy buenas en defensa de otro. Ya, pero es que hay otras dos cosas muy importantes, que la escuela es el espacio donde aprendemos a ser y donde aprendemos a convivir. Y en casa convivo con papá, con mamá y con mis dos hermanos y con mis dos vecinos. Pero el espacio de socialización es la escuela. Y es el barrio, evidentemente, que es el barrio, es villa, pero la escuela es un espacio de socialización absolutamente fundamental y donde se adquieren unos aprendizajes para la vida que son fundamentales. Sí, sí, sí. Willy, nos preguntan, ¿los niños de primaria se adecuaron a este inicio de clases en el 2021? Ya les he dicho que yo me centré más, o sea, como yo era profesor de secundaria, yo sí vi que los de secundaria decían, ay, profe, qué pesado. Pero luego me encontraba por el patio con los alumnos de primaria. No puedo decir nada concreto porque yo no estaba en las aulas con ellos. Pero yo vi que se sumaban. Yo creo que cuanto más pequeños, más adaptables. Yo creo que se adaptan más fácil los pequeños que los mayores. Yo les veía, ya está, hay que ir con mascarilla, hay que ir con mascarilla. Tenemos que bajar siempre por la derecha, tenemos que bajar siempre por la derecha. Estas escaleras ya no se puede bajar porque son de subir. Ya está. Pues ahora hay un camino que ya... Y se hacían rápido, se hacían rápidos. Yo creo que asumen las cosas más rápido que los adolescentes. Y es cierto, Willy, porque quiero comentarte una experiencia que venimos teniendo nosotros en ese periodo de vacaciones. Hemos tenido un taller de verano, estamos teniendo un taller de verano con actividades presenciales. Y sí, en un principio el temor era, wow, van a llorar cuando llegan, se van a quitar la mascarilla, se van a aburrir. Tantos temores que a nosotros también como maestros también nos toca, ¿no? En este retorno. Pero créeme que ha sido tan grata la experiencia y los resultados que hemos visto. Dios mediante, no hemos tenido ningún contagiado, no hemos tenido niños con algunos síntomas ni nada, más bien hemos tenido niños felices que disfrutan y que incluso nos hemos quedado sorprendidas que niños pequeñitos de 3 años han entrado al colegio como no entraban antes de pandemia, porque 3 añitos entraban llorando. No, ellos entraban felices, felices, han respetado y siguen respetando muy bien estos protocolos de bioseguridad, mantienen la mascarilla, sí, juegan con los amigos, pero ellos son conscientes, ¿no? De todo lo que estamos viviendo ante Y si este se le retorno. dedica, y si se le dedica mucho tiempo a, venga, no, tal, recuerden, no se puede, no. Exacto. Y eso, hay que dedicarle mucho tiempo. Si lo dedican, no hay problema. O sea, ¿que puede haber? Sí. En España no lo ha habido. Ahora, también digo, en España no lo ha habido con el virus primero, con el Omicron, que haces así
Iba a decir haces así para quitarte un pelo. Yo difícilmente. Y simplemente hacer así, ¿te has contagiado? Porque yo he pasado el COVID y no sé quién me ha contagiado, porque nadie de las personas con las que estuve lo tuvo. Entonces debe ser pues en la cafetería que me tomé un café y no lo sé, no lo sé. Pero es verdad que este virus, el actual, es mucho más contagioso. Te puede dar más tranquilidad porque dices, a ver, pues no está generando las miles y miles de muertes que generó hace 2 años, que fue un horror, pero no lo debemos descuidar, que es más contagioso. Y ante eso tenemos que ser mucho, 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 mucho más cuidadosos. Y no bajar la guardia. Y decirles a los alumnos y a las alumnas, no bajemos la guardia, porque nos vamos a volver a casa. Así es. Willy, una pregunta también que nos hacen es, profesor Willy, buenas tardes. ¿Usted qué tipo de estrategias ha realizado en sus clases del idioma francés con sus alumnos? ¿Qué es lo que hacía yo en francés? Bueno, pues me costaba más porque yo que como especialista en aprendizaje cooperativo, mi obsesión es tener a los alumnos participando continuamente. No es que yo hablo y ellos escriben y hacen ejercicios, sino que los tengo todo el rato hablando. Pues me costó porque me decían, no, no se pueden acercar, tienen que estar a 1,5 metros. Y decía, bueno, pues venga, pónganse a 1,5 metros, tú lees y el otro que te responda, con la mascarilla, unos gritos, las ventanas abiertas, pues ya está, pues es lo que hay, es lo que hay. Entonces, o sea, yo seguí haciendo actividades cooperativas, asegurando que pudiesen estar hablando todo el rato. Vamos a leer este texto, lo leen por parejas y lo hacía, sabiendo que mantenían la distancia, tenían que gritar, pues ya está. Asumimos que llegamos a casa con más dolor de cabeza del habitual, pero mi empeño fue el seguir apostando por la interacción. Cuanto más participen, más aprenden. Así es. Tanto Willy, en, tanto en el idioma, tanto en el idioma como en la asignatura de historia. En la asignatura de historia, también mis 10 primeros minutos de clase siempre son de promover un repaso. Y además que los repasen por parejas. Les voy lanzando preguntas, primero las tienen que responder individual, luego tienen que comprobar con su pareja. Ahora, a distancia, sí, a distancia, pero la interacción para mí es súper importante. Willy, y ya Cuando para estén ir, en casa, perdón, y cuando estén en casa, como el título también de la ponencia era Estrategias para las familias, es asegurarse de que sus hijas, sus hijos van a poder interactuar con ustedes. Si esta semana estás confinado, hoy, qué lástima que has dado positivo o que alguien en tu salón ha dado positivo y todo se tiene, no sé cómo funciona en Perú y se tienen que confinar todos, vas a estar aquí. Venga, pues yo me voy a encargar, voy a reservar un ratito todos los días para sentarme con mi hija y interactuar con ella. Oye, ¿qué has hecho? Cuéntamelo. Asegurarme de que mi hija, de que mi hijo va a poder contarle a alguien en voz alta lo que está haciendo y lo que está aprendiendo. ¿Qué haces? No, las tareas no, cuéntame. Y dime, ¿y esto cómo lo has hecho? Explícamelo. Intenten dedicar tiempo para que sus hijos puedan contarles a ustedes cuando estén en casa. Willy, ya para ir cerrando este tan bonito primer webinar, tengo una pregunta por interno. ¿Cómo es que hacían cuando se identificaba a un estudiante contagiado? ¿Se continuaba con las clases? ¿Los mandaban también a cuarentena? Dependiendo del protocolo. En primaria creo recordar que era toda la clase a casa. Cuando había uno, no, pero cuando había 3, ha habido 3 contagios, toda la clase a casa durante 15 días. Un horror. Ya está. En secundaria no, en secundaria se iba ese alumno. Y a lo mejor tenías 3 alumnos que estaban en casa o 4 o 5 alumnos, pero no todo el salón. Willy, ¿y qué mensaje final le darías a aquellos papitos que todavía están dudando en que sus niños continúen en una virtualidad y todavía nos soltamos un poquito, ¿no? El hecho de que nuestros hijos ya puedan asistir a esta presencialidad. Yo vuelvo a las tres cosas en las que he insistido. Sus hijos necesitan socializar, necesitan aprender con especialistas que son los profesores,
Yo no voy a curar, si mi hijo se rompe un tobillo, yo no le voy a curar el tobillo, lo voy a llevar al hospital. Si quiero que mi hijo aprenda, lo voy a llevar con los especialistas del aprendizaje. Necesitan socializar, necesitan aprender con especialistas y los centros se ha demostrado que son centros seguros. Hasta ahora, en España se ha demostrado que los centros son centros seguros, que no son, que si se respeta el protocolo, que si se respetan las normas, no son lugares de contagio. Ok, Willy, bueno, muchas gracias una vez más. Una vez más, creo que todos Muchas gracias a ustedes. compartimos esta gran alegría de poder conocer un poco más de lo que sucede allá. Allácita, ¿dónde estás tú? Gracias, ahora te vamos a dejar descansar porque sabemos que ya es medianoche, ya pasamos la medianoche. No, acá ya es la 1 de la mañana. La 1 de la mañana. Acá ya es la 1 de la mañana, sí, sí. Pero quiero también invitar, antes de que nuestros papitos ya se desconecten, sobre todo a nuestros padres de familia del nivel secundaria. Queremos invitarlos a participar de nuestra entrevista Tu futuro empieza hoy, que se realiza hoy, jueves 3 de febrero, en un ratito, a las 6:50 de la tarde, donde podrán conocer más acerca de la propuesta educativa de Hipólito, en la que nuestros estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Así es que los papitos interesados en escuchar y conocer acerca de nuestra propuesta, estoy pegando ya el link de acceso al chat para que puedan copiarlo y 6:50 puedan conectarse. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y estoy segura que nos veremos pronto. Buenas tardes y nos vemos en el colegio. Muchas gracias. Gracias a ti.